En este vídeo vamos a hablar de la situación política en Bolivia y vamos a seguir profundizando en ella. Ya sabéis que hemos realizado diversos vídeos al respecto y este es uno más de una situación, por otra parte, en un país que ahora os explicaré más adelante, que puede ser el auténtico desestabilizador de toda, iba a decir Iberoamérica, no va a afectar a México obviamente, pero sí de toda América del Sur. El último capítulo que hemos conocido es esta especie de intercambio epistolar entre Evo Morales y Guterres. Guterres, aparte de ser el secretario general de la ONU, yo creo que es el único portugués que me cae mal. Es una persona que en principio era moderada, en principio era un socialdemócrata, que lideró el Partido Socialista Portugués, pero que ahora mismo, a día de hoy, básicamente se ha convertido en un vulgar sicario de extrema izquierda, entre otras cosas, defendiendo a los asesinos terroristas de Hamás. Bien, ¿qué está pasando en Bolivia? Todos sabéis más o menos, porque además lo he explicado aquí en diversos vídeos, cómo es la evolución política que está viviendo en Bolivia y esa especie de pulso entre el presidente de Bolivia, entre Arce y Evo Morales, antaño líder cocalero y auténtico líder del indigenismo criminal, terrorista y sanguinario en Bolivia. En primer lugar, cualquier persona con unos mínimos principios democráticos diría: ¿qué narices hace un tío coaccionando a un gobierno como es el de Arce? No se puede consentir, ¿verdad? Pero bueno, la situación de Bolivia es una situación muy peculiar, porque, por ejemplo, la anterior presidenta de Bolivia está siendo torturada en las cárceles bolivianas. En Bolivia, como pasa en España, se encarcela a la oposición y en Bolivia los descelebrados de la policía boliviana, igual que los descelebrados de la policía española, a quien no le cae bien al gobierno le apalean en plena calle. En Bolivia es mucho peor que en España. Con lo cual, en este sentido, de facto a Bolivia no le podemos considerar un país democrático, ni siquiera un país semidemocrático, una democracia fallida, como es el caso de España. Bolivia es de facto una dictadura, solo que sale muchísimo menos en la televisión que Venezuela, pero la situación en Bolivia es exactamente la misma. Ante esta realidad, en los últimos días se han producido diversos enfrentamientos entre, por un lado, la policía y, por otro lado, las fuerzas de Evo Morales, básicamente indigenistas descelebrados que no han abierto un libro en su vida. Yo ya os dije en este canal, y me ratifico en ello, que aquí ni se va a producir una guerra civil, ningún enfrentamiento armado ni nada por el estilo. Esto simplemente son bravuconadas, es lo típico, como cada vez que sale el fracasado de Putin diciendo que tiene armas nucleares, básicamente porque es lo único que tiene. Pero la realidad de los hechos es que no hay ninguna posibilidad real de un enfrentamiento civil, de una guerra civil en Bolivia, porque Bolivia ni es productor de armamento, ni es productor de municiones, ni además tiene salida marítima. Con lo cual, la única fórmula que tendría para que se produjese esa guerra es que le apoyasen alguno de los países vecinos. Ningún país vecino, ninguno, está interesado en que se produzca en sus fronteras una guerra civil. En primer lugar, por los desplazamientos que eso conllevaría. Desplazamiento me refiero de población civil boliviana. Sin embargo, aquí lo único que estamos viendo es un enfrentamiento vulgar, pueril, chabacano, tercermundista, entre un dictador, Luis Arce, y un aspirante a dictador, Evo Morales. Entre un intento de Luis Arce de hacer una política más o menos presidencialista y la política chabacana, indigenista, patética, vulgar de Evo Morales, de un cocalero que un día se montó en un avión presidencial y se pensó que era algo y que era alguien, cuando cualquier alcalde de un pueblo de 100 habitantes de España tiene mucha más clase, categoría e inteligencia que lo que tiene ese pobre cocalero. En este sentido, hay que tener presente que lo que se está viendo en el fondo no es ni más ni menos que el fracaso del comunismo, una vez más, porque mientras que se distrae la atención con corte de carreteras, barricadas, carga de los antidisturbios y demás, lo que tenemos es un país que está completamente destruido. Tenemos un país cuya economía no es que vaya a pique, es que directamente la economía no puede sostener al país. Según algunos informes más o menos independientes, durante las protestas, liderada por indigenista Evo Morales, Bolivia ha perdido unos 2.000 millones de dólares. Teniendo presente cuál es el nivel de la economía boliviana, a mí me parece mucho, pero bueno, esto da muestra de cuál es la realidad del país y cuál es la realidad de la economía boliviana. Hemos visto cosas realmente esperpénticas, como es el hecho, por ejemplo,
de que para luchar contra la inflación la política del gobierno no haya sido bajar los impuestos, la política del gobierno no haya sido reducir, por ejemplo, el aspecto cambiario, monetario del país, en este caso del boliviano, que es la moneda de Bolivia. No se ha apostado por reducir la emisión de moneda, no, simple y llanamente lo que se ha hecho ha sido desplegar al ejército en la frontera con Perú. Y sí, esa es la política de Bolivia, que es la política de todo comunista trasnochado. Echarle la culpa al vecino, echarle la culpa a los demás y tomar medidas esperpénticas como desplegar al ejército para luchar contra la inflación. A fin de cuentas es simplemente la graduación y confirmación de una política fracasada. Fracasada desde el primer comunista, ese burgués que, de origen judío, que, entre otras cosas, tenía a sus hijos en la calle tirados muertos de hambre, que no es ni más ni menos que Karl Marx, el primer hijo de la grandísima comunista que ha habido sobre la faz de la Tierra, demostrando lo que es el comunismo. Entonces, en este aspecto tenemos que tener muy presente que la situación de Bolivia simplemente se va a enquistar. Se va a enquistar y no va a tener ninguna solución. Vamos a seguir viendo pobreza, vamos a seguir viendo situaciones desde un punto de vista social dramáticas y vamos a seguir viendo cómo un país se autodestruye. Pero claro, cuando tú siembras ese germen, cuando tú avanzas en esa situación, al final en el fondo nunca sabes realmente por dónde van a salir los tiros, nunca sabes realmente lo que puede pasar. Y todo, en una situación como esta, todo puede girar de forma dramática de un día para otro. Todo puede girar, en cualquier sentido. En que Bolivia se convierta en una nueva Cuba, o en que Bolivia dé un golpe de timón total y vaya a esas dictaduras de derecha para evitar el comunismo genocida que hubo en América del Sur en los años 70 y 80, puede pasar cualquier cosa. Y claro, cuando el caldo de cultivo está ahí, pues al final la situación no la puedes controlar. Y Bolivia es un país muy peligroso, no porque los bolivianos sean mala gente ni mucho menos, sino porque Bolivia es el país que vertebra toda América del Sur. Es así. Bolivia hace frontera con Perú y Bolivia hace frontera con Brasil. Es decir, Bolivia enlaza el Atlántico con el Pacífico. Bolivia hace frontera con Chile, hace frontera con Argentina y hace frontera con Paraguay. Bolivia básicamente es el corazón de América del Sur. Por supuesto está el tema de Brasil, que también tiene frontera con muchísimos países. Prácticamente Brasil hace frontera con todos los países, a excepción de Chile. Sí, a excepción de Chile. Pero, y de Ecuador, con Ecuador tampoco hay frontera. Pero, independientemente de eso, Brasil ya de por sí es un gigante. Es decir, Brasil, aunque solo hiciese frontera con un país, su desestabilización iba a afectar a toda Iberoamérica. Sin embargo, en este aspecto, Bolivia sí que es esa mecha. Bolivia sí que es ese territorio, es esa nación que desde él puede llevar a generar una situación catastrófica en todo lo que es el continente sudamericano. Porque es el único país que te puede desmontar a todos los demás países, que puede generar crisis no solamente demográficas y migratorias, sino también políticas y militares en todo el subcontinente. Y es así de simple, porque una Bolivia desestabilizada es un Perú en riesgo, es un Chile en riesgo, es una Argentina en riesgo, es la propia Paraguay en riesgo, por supuesto es un riesgo para Brasil. En resumen, es un riesgo para todos. Y tener presente una cosa, señores, tenéis que comprender, sobre todo los que no seáis de América del Sur, cuáles son las realidades de América del Sur. América del Sur es un subcontinente en el cual a ver qué país es más pequeño. En los países que consideramos más pequeños, como es el caso, por ejemplo, de Paraguay, en Europa estaría entre los más grandes. De hecho, Paraguay en Europa, después de Francia y España, sería el tercer país más grande. El cuarto, si queréis contar a Ucrania. Esta es la realidad de Paraguay, que allí se considera un país pequeñito, en Europa sería el cuarto más grande. Por ejemplo, países como es el caso de Ecuador, pues no sé exactamente, pero está ahí con el Reino Unido. Ecuador más o menos es tan grande como el Reino Unido, por poner un ejemplo. Italia no es mucho más grande, es un poquito más grande,
pero tampoco hay una diferencia bestial, no es 1.000.000 de kilómetros más grande que, por ejemplo, Ecuador, o un poquito más grande que, por ejemplo, Uruguay, para que os hagáis una idea. Sin embargo, al contrario que pasa en España, en Italia o de lo que pasa en Francia, las situaciones en América del Sur son completamente distintas, empezando por las propias capacidades de infraestructuras. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que América del Sur es un continente perfecto para que se genere un caldo de cultivo guerrillero. Y una Bolivia desestabilizada, una Bolivia balcanizada, con zonas, digamos, que se autogestionan al margen del gobierno y ya existen, son muy minoritarias, pero ya existen, lo único que iban a acabar provocando es precisamente el surgimiento de ese caldo de cultivo, el surgimiento de esas guerrillas que pusiesen en serio peligro la propia estabilidad de países como Perú o de países como Argentina. Y vuelvo a repetir, señores, tenemos 1.000.000 de ejemplos de países que ellos mismos se han autodestruido, como es el caso de Bolivia, pero que en su espiral de autodestrucción se han llevado por delante a otros países limítrofes. Esto es así, señores, esto es así y lo hemos visto 1.000.000 de veces. Y lo peor de todo es que no aprendemos. Con lo cual, la situación pues no va a cambiar mucho. Desde el último vídeo que hice sobre Bolivia hasta este, lo único que hemos visto, más allá de las típicas declaraciones, las típicas fanfarronadas de turno, la realidad de los hechos es que se han producido, pues lo típico, enfrentamientos entre indigenistas y policías, al final enfrentamiento entre dos personas que están luchando por ejercer el poder, que es Luis Arce y Evo Morales, pero de facto la única realidad es que la economía se sigue deteriorando, la única realidad es que la moneda boliviana cada día vale menos, la única realidad es que los bolivianos cada día son más pobres y tienen menos posibilidades de adquirir bienes y servicios, y la única realidad de los hechos es que el país como tal se destruye. Y los países más o menos, quitando cosas salvajes, los países más o menos son como una casa. Tú una casa la puedes destruir en 1 minuto, pero no vas a construir una casa en 1 minuto. Y la situación de Bolivia, que es una situación muy mala en todos aspectos, no solo en el económico, es muy mala en el aspecto demográfico porque es un país donde ha triunfado el indigenismo y está muy dividido, es muy mala desde un punto de vista de las infraestructuras y de las comunicaciones, es un país muy grande, muy poco poblado y con unas vías de comunicaciones terrestres, aéreas, de ferrocarril que son muy lamentables, son prácticamente no tercermundistas, sino que para encontrarte 100 kilómetros de carretera asfaltada en Bolivia te tienes que dar con un canto en los dientes, esta es la realidad. Y básicamente es para unir principales ciudades, a partir de ahí la red se vuelve básicamente caminos de tierra sin asfaltar. Lo mismo pasa con el sistema sanitario de Bolivia, que es extremadamente deficiente. Al final Bolivia es un fracaso en todos los aspectos. Y este fracaso en todos los aspectos lo único que redunda es en el deterioro de Bolivia como país, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social. ¿Cómo va a terminar esto? Pues no lo sé. Ojalá tuviese la capacidad de saber qué va a pasar en el futuro. Ya estaría echando la quiniela, pero no lo sé, señores. Lo que sí está muy claro es que o aparece alguien que pegue un puñetazo en la mesa, alguien que sea capaz de cambiarlo todo, que sea capaz de marcar un camino, unas directrices y que nadie se salga de ese camino, o sinceramente lo único que vamos a ver en Bolivia es que cada día se parezca más a Haití. Sí, señores, ese es el camino que lleva Bolivia, el camino de que cada día se parezca más a Haití. Un país con un estado fallido, un país donde cada uno hace lo que le da la real gana, donde el Estado como tal, a través de sus funcionarios, de su administración, de su policía, de su ejército, es más inútil e inservible. Y en resumidas cuentas, un país donde lo peor de todo es que al día siguiente va a amanecer. Porque lo último que necesita Bolivia es que los días sigan amaneciendo con la situación que está viviendo el país. Esa es la realidad. Y el peligro, como os he explicado, que atañe por ser el país que está en el corazón de América del Sur, por ser un país que prácticamente tiene frontera con todo, excepto con lo que antaño fue la Gran Colombia, y que por lo tanto es un país
que, si él cae, puede arrastrar a 2/3 del continente iberoamericano. Es una auténtica bomba de relojería que no se puede consentir que se active.